Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor. A través de estos medios, Señor, donde hay tanta gente, Señor, que se ponen a ver estas predicaciones y muchos, Señor, les gusta, a muchos no les gusta, Señor, porque muchas veces la palabra ellos la encuentran, Señor, que es fuerte. Que a nadie le gusta oír la palabra fuerte. Vive Jesús, pero la palabra hay que predicarla tal y como tú la sellaste en este libro que se llama la Biblia. Vive Jesús. Cuando el Señor me llamó, vive Jesús, aleluya, estando yo en Búfalo, desde mi temprana edad, el Señor me venía enseñando, vive Jesús, tantas cosas. Vive Jesús, que yo como niño o joven no entendía, vive Jesús. Mientras estuve en la niñez y mientras estuve en la juventud, en la niñez fue perseguido, fue maltratado, al igualmente que en la juventud, vive Jesús. Son cosas que muchas veces no tenemos tiempo ni de testificar ni de hablar, vive Jesús. Y muchas veces no hablamos porque el ser humano tiene una mente que muchas veces no puede captar, ¿verdad?, las cosas que la gente dice, porque dicen que uno es loco. A mí un evangelista me dice, hermano, pero yo creo que eso que usted, tantas cosas que usted dice no son del Señor. Y era un evangelista, yo me quedé bobo, yo, pero ¿cómo este hombre, siendo de Dios y predicando la palabra de Dios, dice que esta cosa, vive esto no Dios? Pero si usted lee la palabra del Señor y lee el Antiguo Testamento, o lo que se le dice el Viejo Testamento, pasaron tantas cosas, como nosotros decimos, locas. Pero siempre el Señor estaba en el asunto, vive Jesús. Y cuando el Señor me llamó, vive Jesús, el Señor me dijo que Él me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y me enseñó un espermatozoide y Él me dice, yo vi esa cabecita como con un rabito, y Él me dice, siervo, ese eras tú. Y yo te escogí y busqué a tu padre y a tu madre para que fueran tus padres. Lo puse en tu padre para que tu padre y tu madre, ¿verdad?, te trajeran a este mundo, pero yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor me dio el mensaje que le dio a Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 10. Vive Jesús. Y dice, vino pues palabra de mí vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta sobre las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te enviaré, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y me tocó y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. A los caminos del Señor en Buffalo, New York, en el 1982. Pues entonces yo había venido de Puerto Rico, en Calley, un barrio cercadillo donde yo vivía,
y allá hay una piedra bien grande, la entrada de la carretera hacia mi casa, hay una piedra bien grande. Y cuando nosotros éramos niños, nosotros nos trepábamos en esa piedra a jugar. Y entonces, cuando vino los caminos del Señor una noche, el Señor me llevó allí y me plantó en aquella piedra. Y entonces venían aviones y me zumbaban balas y no me daban. Todos esos aviones que habían antes chiquititos que usaron los japoneses. Vive Jesús. Y venían y me zumbaban bombas y me caían en el pie, pero daban contra la piedra y no me hacían daño a mí. Vive Jesús. Y entonces yo dije, wow, qué sueño. Cuando desperté yo dije, wow, qué sueño. Interpreté, vive Jesús, que iban a venir el enemigo y me iba a zumbar, ¿verdad? Dardos. Iban a venir en contra de mí, vive Jesús. Pero no me iban a tumbar porque yo estaba sobre la roca. La roca Jesucristo. El Señor me puso sobre la roca, vive Jesús. Y aunque en mi ministerio vinieron persecuciones, vinieron tantas cosas, yo tuve que salir de las iglesias llorando, perseguido por todas clases, porque nunca he vendido la palabra del Señor. La palabra del Señor yo trato de que cuando yo hable sea el Señor que me use a hablar, como dijo aquí el Señor, que iba a poner palabra en mí, como le dijo a Ezequiel cuando Ezequiel estaba mudo, que el Señor le dijo, cuando yo ponga palabra en tu boca, entonces tú hablas. Vive Jesús. Aleluya, santo, gracias papá, porque tú eres el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. Y en estos tiempos, vive Jesús, que el Señor me dijo, no trabajes más, vive Jesús, en terreno de nadie. Pues entonces yo dije, Señor, ¿y cómo voy a hacer? Y entonces la esposa mía me dice, ¿por qué no abrimos un canal? Y entonces yo le dije, bueno, pues hazlo tú, porque yo no sé bregar con eso. Y ella se metió y cuando en la computadora y vio que había un canal abierto, vive Jesús, y ella me dice, pero mira, Ernesto, si hay un canal abierto tuyo, y dije, pero ¿cómo va a ser si yo no brego en una computadora? Y yo dije, bueno, ella me dice, bueno, está abierto y aquí empezamos y aquí estamos, porque Dios tocó estos medios, vive Jesús, para que abrieran ese canal y yo sé que Dios los está bendiciendo. Yo sé que Dios los usa para bendición, aunque hay muchos que usan para lucrarse y para darse buenos nombres, vive Jesús, pero todo aquel que se deja usar, Dios lo bendice, vive Jesús, porque cuando José estaba allá en Egipto, vive Jesús, que el gobierno lo ayudó, vive Jesús, y le dio un buen puesto. Dios bendijo, ¿verdad?, a Egipto mientras José estuvo vivo, vive Jesús, y ya sabemos la historia. Si no la sabe, busca en Génesis, vive Jesús, y lea la historia de José para que usted vea las grandes maravillas que Dios hizo. Cuando somos fieles, Dios toca estos medios, vive Jesús, para bendecir a su pueblo. Y ellos también son bendecidos, vive Jesús. Y entonces, muchas personas, como dije, la cogen para lucrarse y buscarse nombre, vive Jesús, y predicar cosas que no son ciertas, vive Jesús. Es como el televisor, Dios lo hizo, o sea, Dios le dio entendimiento y sabiduría a la ciencia para hacer todas esas cosas, para que nosotros nos beneficiemos sanamente, los teléfonos, pero el hombre lo ha cogido para destruirse él mismo, vive Jesús. Una noche yo estaba en mi hogar y entonces me senté en la cama y empecé a llorar por un ojo y caía una gota de una lágrima grande. Yo oía cuando caía al piso y el Señor, ¿pero qué es esto? ¿Por qué estoy llorando? Y el Señor me dice, siervo, no estás llorando tú, estoy llorando yo,
porque mi pueblo se pierde por falta de entendimiento. Él llora por ti, Él llora por su pueblo. Vive Jesús, porque hay ricas bendiciones que Él quiere darte, vive Jesús, pero el diablo ofrece, aleluya, muchas veces cosas que Él lo que hace es engañar para quitarte la bendición, como le hizo a Adán y a Eva. Ya vive Jesús en el jardín de Edén, ¿verdad? Que los engañó y Dios tuvo que sacarlos del jardín y cerrar las puertas, vive Jesús, y ellos no pudieron regresar hacia atrás, vive Jesús. Hay una puerta abierta, no deje que el enemigo te la cierre, porque detrás de esa puerta hay grandes bendiciones, vive Jesús, aleluya. Hay una puerta, vive Jesús, que el Señor tiene abierta, que es para el final de nosotros, donde cuando pasemos esa puerta, allá está Jesucristo esperándonos, vive Jesús, aleluya. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios tiene para ti, vive Jesús. No dejes, en el Apocalipsis dice, no dejes que nadie tome tu corona, vive Jesús. Tanto lo dice a las 7 iglesias, vive Jesús, como lo dice en Apocalipsis 22, vive Jesús. Lee la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, para que tú veas que es un tesoro, vive Jesús, y que Dios te va a bendecir grandemente. No oigas a hombre, porque el hombre destruye al otro hombre. El hombre lo que está buscando es beneficio de cómo ellos lucrarse, vive Jesús, aleluya, y cada día ellos tengan más poder y que tú sigas cayendo hacia abajo, vive Jesús. Tenemos que ayudar, porque Dios nos manda que ayudemos, vive Jesús, pero tenemos que tener cuenta a quién nosotros le damos las bendiciones que Dios nos da, vive Jesús, porque si nosotros le damos las bendiciones al diablo, el Señor no nos va a bendecir. Pero si nosotros se las damos a quien Dios nos señala que tiene necesidad y que nosotros podemos ayudar, entonces nosotros vamos a ser bendecidos, vive Jesús. Quizás los escritores dijeron que tenemos que bendecir a todo el mundo, que tenemos que ayudar a todo el mundo, vive Jesús, aleluya. Pero Jesús iba predicando y todos aquellos que querían ser bendecidos, Él los bendecía. Los que no, pues Él los echaba hacia un lado, vive Jesús, aleluya. No nos dejemos llevar por lo que dijeron muchos escritores, ¿verdad? Que quizás ellos lo dijeron como están haciendo hoy en día, vive Jesús, aleluya. Pero Jesucristo nunca dijo nada contrario, nada que no viniera de su Padre, porque Él mismo lo decía, que todo lo que Él hacía y todo lo que Él decía, Él lo hacía porque su Padre se lo daba, vive Jesús. Y Dios no da nada que nos pueda destruir, vive Jesús. Que Dios te bendiga. Pasa estas grabaciones hacia adelante, ponle like, vive Jesús, y principalmente pásalas para que la palabra del Señor siga creciendo. De la misma forma que yo puedo predicar, también puedes predicar, porque yo no soy mejor que tú. Que pases hacia adelante la palabra del Señor, lo que el Señor te dé. Vive Jesús, que no te quedes solamente para ti y que siga siendo un atalaya, vive Jesús, llevando la palabra del Señor a todos aquellos que quieren escuchar. No todos escucharon, porque dice la palabra del Señor que habían como 5,000 y Dios le dio, ¿verdad?, el pan y los peces, y luego se fueron, vive Jesús. Y entonces cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, solamente las mujeres y Juan estaban por allí. Aún los discípulos los dejaron solos. Pero eso es para otra predicación. Que Dios te bendiga. Te amo en el amor de Cristo. Vive Jesús, y esperando, vive Jesús, que siga sembrando semillas y que no dejes de echarle agua, de atender esa semilla, vive Jesús, que es las bendiciones que Dios te da, para que esto pueda seguir hacia adelante. Dios te bendiga.